¿Sabes? El otro día iba manejando a mi casa del trabajo y en el parque un poco lejos vi como un albañil se paró de su bicicleta, agarró una piedra y se la tiró a un perro. Y pues obviamente estaba súper lejos y no pude hacer nada, pero ganas no me faltaron. Pero en lo que manejaba, lo que restaba de mi casa, me quedé pensando, o sea, las repercusiones que tienen nuestras reacciones hacia nuestras mascotas o a los animales en sí. Y son cosas que a veces no nos quedamos, no nos sentamos a pensar. Y bueno, creo que esto me llevó a pensar que los animales, o sea, tienen lo que viene siendo el cerebro reptiliano, que es como la parte instintiva, y además tienen el sistema límbico, que es como el cerebro, la parte del cerebro que tienen todos los mamíferos, ¿no? Y es la que abarca la memoria, el aprendizaje, las emociones. Y me he topado con mucha gente que cree que los animales no tienen memoria, porque solo viven en el ahora, pero no tienen memoria, o que no aprenden, o que, o sea, no tienen emociones, pero está más que claro que para sobrevivir necesitan tener memoria, necesitan aprender. Entonces, o sea, cuánto nuestras acciones, obviamente el albañil pues no era su mascota, pero era un animal y me hizo como pensar en todo esto de, o sea, cómo lo que hacemos nosotros a veces no pensamos en lo mucho que repercute en las mascotas, porque ni siquiera creemos que puedan pasar por esos procesos. Y, o sea, y esta parte del cerebro límbico, o sea, la tienen la mayoría de los mamíferos, o sea, no solo los perros, o sea, los perros, los gatos, o sea, cualquier mamífero, los delfines, los monos. Entonces, o sea, me deja pensando, o sea, cómo afecta esto y de qué otra manera, porque es un poco difícil controlar nuestras emociones cuando algo nos frustra, nos enoja, pero de qué manera podríamos como descargar nuestras emociones sin que afecte a nuestras mascotas, porque como son inocentes a veces es mucho más fácil, o sea, nos va a querer al día siguiente. Y es que incluso cuando las memorias se relacionan con una emoción, se vuelven memorias más poderosas y me parece que en los humanos pasa y me parece que sobre todo en los perros también pasa. O sea, cuando esa memoria conllevó un susto, por ejemplo. Creo que hablar de las emociones siento que es un tema complejo y más en una cultura en donde históricamente se nos ha enseñado a ocultarlas, se nos ha enseñado a no vivirlas, se nos ha enseñado a categorizarlas. A mí me gusta, a mí me gusta pensar que las emociones en sí no tienen una connotación positiva y negativa, las emociones son, y una manera en la que me gusta mucho ejemplificarlo es con Intensamente, que seguro la has visto, porque la manera en la que muestran las emociones es como son, simplemente son y suceden. Entonces, creo, si la pregunta es como cómo vivirlas de una mejor manera, lo pensaría como en varias etapas, ¿no? Primero, creo que tiene que ver con el reconocimiento de qué emoción siento. Creo que los humanos nos suelen reprimir, o sea, la manera que nos educan hace que los humanos reprimamos nuestras emociones. Entonces, primero reconoce cómo te sientes triste, te sientes con miedo, sientes frustración. Y después de que lo reconoces, como aprender a darte cuenta cómo la quieres vivir esa emoción. Porque muchas veces usamos a nuestras mascotas como como una especie de saco, o de un costal y golpeamos y a ellas les gritamos y demás, ¿no? Y a diferencia de un humano, que un humano puede entender de, ok, mi papá, mi pareja está enojada, por eso gritó, no me lo voy a tomar personal. Un animal no puede hacer eso. Entonces, al no poder hacer eso, pues los vamos a afectar muchísimo. Entonces, regresando a cómo, acepta, reconoce qué emoción tienes, pregúntate cómo la quieres vivir. Y yo pensaría ya en un tercer proceso, el naturalizarlas. Siento que, por ejemplo, en nuestra cultura machista hace que los hombres, muchos de nuestros enojos en realidad en el fondo son tristezas que no sabemos cómo vivir y cómo reconocer. Entonces esta escena que describes del albañil agarrando una piedra y lanzándosela al animal, asumiendo que no fue porque se sintió amenazado por el perrito, es probable que el albañil estaba frustrado, que el albañil estaba, que este hombre tenía una emoción que no estaba reconociendo y que simplemente deposita su furia en este ser, ¿no? ¿Y qué opinarías de, o sea, digo, creo que todos hemos pasado por momentos así, o sea, muchos de mis amistades piensan que, o la bondadosa que no se frustra y no se enoja, o sea, hasta yo me he descargado con mis mascotas sin querer hacerlo. O sea, y cuando me doy cuenta que lo estoy haciendo, es como, alto, espérate. Entonces, o sea, como, ¿qué tanto el reconocer que me estoy descargando negativamente, voy a decir negativamente, con mi mascota? Porque a veces no queremos aceptarlo porque estamos descargándonos con un ser vivo que no puede defenderse hasta cierto punto porque me podrían morder, pero es pues, inocente dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, o sea, como a mí me costaba mucho trabajo decir, bueno, sí, ok, le pegué de gritos a mi perro, o sea, no lo quiero volver a hacer, pero lo tengo que reconocer para poder cambiarlo.
y si no lo reconozco porque me avergüenzo, porque me hace una mala persona o entre muchas otras cosas, ¿no? Pero si no acepto que lo estoy haciendo, ¿no crees que, o sea, que de alguna manera obviamente no voy a poder cambiar esa conducta? Claro, porque está invisibilizada, ¿no? Es como un hombre violento que no reconoce su violencia y simplemente lo invisibiliza y al invisibilizarlo no existe. Entonces sí, por supuesto, primero tiene que haber un reconocimiento y para ese reconocimiento creo que también tiene que ver con la ideología que tenemos acerca de los animales. Creo que históricamente hemos usado a los animales para nuestro beneficio en diferentes cosas, desde un alimento, desde una diversión, desde un juego, desde una necesidad para satisfacer una necesidad emocional. Entonces creo que si cuestionamos ese discurso del uso de la mascota, siento que eso también puede permitir que así cuando le grito a un hijo y reconozco esto no está bien que lo esté haciendo, así lo puedo llegar a reconocer con mi animal, ¿no? O con mi mascota. Sí, y eso me hace pensar, cuando estaba aprendiendo sobre conductismo, nos preguntaban, nos hacían una pregunta, ¿qué quieres ser tú para tu mascota? O sea, ¿quién quieres ser? O sea, ¿quieres ser esa persona en la que confía, en la que si le llamas viene corriendo y mueve la cola siempre? ¿O quieres ser esa persona a la que le tiene miedo? Entonces, o sea, como que hace que lo pienses desde tu lugar, así de, wow, o sea, yo quiero ser la persona a la que ama, o sea, no la persona a la que duda. Y este generar confusión en la que, o sea, te amo muchísimas veces y duermes en mi cama y te doy comida, pero a veces te pego y te pateo y te grito, o sea, y genera esta confusión en la que, o sea, muchos clientes me dicen, oye, Pati, quiero que responda. Y yo les pregunto, bueno, o sea, quiero que responda cuando lo llamo, que me voltee a ver, que venga a mí inmediatamente. Y yo les digo, bueno, o sea, ¿qué tanto, o sea, cuando lo llamas es para cosas buenas y qué tanto cuando lo llamas es para cosas malas? O sea, porque así como aprenden, o sea, para sobrevivir, aprenden igual lo que quieren o sea, y lo que les gusta. Entonces, obviamente, no es que no los ganemos con comida por premios, es que, o sea, saben que eso les conviene. Entonces, o sea, siento que ser siempre los que traen, o sea, que nosotros los dueños seamos las personas que traen las cosas buenas, o sea, siempre es algo positivo para nuestra relación. O sea, porque acá lo importante es tener una relación como, o sea, una relación mutua en la que haya, o sea, un ambiente, o sea, tranquilo, de paz, o sea, en la que ambos, o sea, seamos felices. Y creo que también el reconocimiento de con qué emociones tengo más problemas. O sea, porque hay emociones que son mucho más fáciles a veces para los humanos de vivir y congeniar y estar bien con ellos, pero hay unas emociones que no. Por ejemplo, creo que en nuestro país en general tenemos tema con el enojo y con la tristeza, porque creo que históricamente han sido catalogadas como emociones como si fueran negativas, como asumir que enojarse está mal, que no debería uno de enojarse. Creo que incluso el reconocimiento del enojo como algo natural también hace que podamos aprender a canalizarlo de una manera mucho más sana, mucho más libre, mucho más rápida. Hay en ocasiones, le digo por ejemplo a veces a mis pacientes que cuando reconocen la emoción y la dejan fluir, se va muy rápido. El tema es que se enganchan con esa emoción y la tratan de cerrar, la tratan de acotar, la tratan de justificar y entonces no fluye esa emoción. Entonces al no fluir es como una olla express, en algún punto va a rebotar como esa presión. Y muchas veces esa presión rebota con nuestras mascotas. Y pasa precisamente lo que justo describías hace un momento. Ok, ¿y cómo dirías que podríamos apoyarnos emocionalmente con nuestras mascotas? Porque al fin y al cabo, o sea, nos hemos dado cuenta, o sea, en general, o sea, muchas personas, que las mascotas son muy sensibles en cuanto a nuestras emociones. Entonces, no solo sienten nuestro enojo, sienten nuestra tristeza, o sea, nuestra alegría. Entonces, o sea, si podemos identificar nuestras emociones y evitar descargar estas emociones negativas como el enojo o la frustración con ellas, o sea, ¿cómo podríamos de alguna manera apoyarnos emocionalmente? Porque ellas están allá para nosotros, incondicionalmente. Entonces, o sea, ¿cómo sobresaltar? O sea, ¿qué podríamos hacer como para sobresaltar el hecho de que están incondicionalmente para nosotros y usar ese vínculo para que sea algo positivo y no sea nuestro punching bag? A mí me parece interesante lo que he visto que hacen algunas personas de hablar con ellas, con sus Algo así mascotas, como, hoy me siento como un muy diálogo. Ujú, enojada. exacto. Ok. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si empiezas a dialogar eso? Hoy me siento muy enojada, hoy Pero a lo mejor enojada, no, se lo puede decir enojada, ¿no? O sea, enojado, hoy me siento enojado, hoy a lo mejor no voy a estar cerca de ti, Happy, hoy necesito mi espacio. O sea, creo que hacer eso, creo que es como una manera también de reconocer mi propio proceso, porque al final de cuentas no podemos estar siempre de la misma manera con nuestras mascotas, no podemos sí. estar siempre alegres, siempre eufóricos y siempre dando constantemente amor y cercanía. Hay ocasiones como con cualquier persona que vamos a necesitar distancia, que vamos a necesitar nuestros espacios. Entonces, ¿qué pasaría si se lo decimos?
creo que sería, digo, no lo va a o sea, probablemente no lo entienda, pero sí nosotros nos va a ayudar a entender mi propio proceso que me va a hacer posicionarme en un lugar mucho más sano con relación a mi mascota. Sí, de hecho, ahorita que comentabas eso, me acordé de un evento que tuve la semana pasada en el que me sentía sumamente frustrada y enojada. Y yo sé que a mis perros cuando me siento así, o sea, se asustan. Entonces necesitaba descargarlo y decía, ¿a dónde me voy para poder descargarme? Entonces agarré la almohada de mi cuarto, me fui a la sala, me encerré, me puse la almohada en la cara y empecé a pegar de gritos. Y pues obviamente yo me sentí muchísimo mejor, obviamente. Mis perros no se asustaron y de alguna manera yo descargué mis emociones y después me fui y lloré con ellos porque seguía descargando, pero al menos el enojo y la frustración y esta energía como, o sea, fuerte que les asusta o les puede generar cierta como represión hacia nosotros, o sea, ya no estaba ahí. No estaba. Y me acompañaron en el momento en el que necesitaba que me acompañaran. Y creo que eso es muy bonito, ¿no? Porque al final, como en el ejemplo que compartes de tu vivencia, pues ellos eligen estar, o sea, no eligen, ellos están ahí. Sí, bueno, estaba abierta la puerta, sí eligieron estar. Ok, Podían entrar y salir. ok. Pero sí, porque la mayoría de los perros y de los gatos, porque inclusive incluyo acá gatos, o sea, sí eligen estar con nosotros cuando estamos tristes.